Buongiorno a tutti, siamo con la redazione di Cubanet che qualche mese fa oramai ha portato avanti un'inchiesta per quanto riguarda i medici cubani che lavorano in Calabria, un accordo che ha fatto la regione Calabria con lo Stato di Cuba per sopperire alla carenza di medici. Ora, la prima domanda è, andiamo direttamente al punto, perché loro in realtà trovano che le cose non sono così rosee come sembrano. Quindi la prima domanda che vorrei rivolgere, ringrazio la redazione per essere qui presenti, è: voi avete titolato in un paio di inchieste, in un paio di articoli che sono usciti, dicendo che il presidente Occhiuto, il presidente della regione Calabria, mente sui medici cubani. Quindi in che senso mente? Perché mente? En primer lugar, buenos días y gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos directo al grano. Ustedes han dicho que el presidente Occhiuto miente sobre la situación de los médicos cubanos y sus condiciones sobre el lugar de trabajo. ¿En qué sentido miente? ¿En qué consiste esta afirmación que ustedes han hecho? Buenos días, muchas gracias por la invitación para esta medio de prensa italiano. Occhiuto, el presidente de Italia, ha tenido la posibilidad de iniciar una investigación para confirmar o no las denuncias que han hecho los propios médicos cubanos a Cubanet. No lo ha hecho. En lugar de eso, se ha limitado a justificar y a negar esas denuncias sin que exista una investigación. Esto no es serio. Decimos que el presidente Occhiuto miente porque los propios documentos de la misión médica cubana en Calabria aseguran, y también las nóminas de pago y las notificaciones de transferencia aseguran que los médicos cubanos deben transferir una parte importante de su salario de manera obligatoria a la comercializadora de servicios médicos cubanos. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, la comercializadora impone medidas restrictivas a los médicos cubanos para controlarlos. Por ejemplo, les impide o les obliga a informar cuando tienen alguna relación personal, les prohíben salir o les impone informar cada vez y pedir permiso cada vez que necesiten salir a cualquier lugar fuera del territorio. Esos son algunos ejemplos. Bueno, dicono che il presidente Occhiuto ha avuto la possibilità di investigare su quanto stesse accadendo dopo svariate denunce ricevute dagli stessi medici cubani che lavorano appunto nel settore medico qui in Calabria, ma che al posto di investigare su ciò che stava accadendo ha provato a giustificare le azioni poco consone. Insomma, alcuni medici sono stati costretti, e ci sono dei documenti che lo provano, a trasferire gran parte del loro denaro, del loro salario a delle associazioni sia a Cuba che qui in Calabria, una grande parte del loro salario, e in più ci sono delle restrizioni che vanno anche ad intaccare la parte sferica e personale dei lavoratori. Ad esempio sono costretti a dichiarare le loro relazioni personali, rendendole pubbliche ai loro capi, e soprattutto a denunciare in caso di non volontà di questo trasferimento di denaro, questa somma di denaro molto importante. Quindi il presidente Occhiuto ha ignorato sia le denunce che dei documenti ufficiali che dimostrano questi trasferimenti di denari importanti, insomma. Bene, andiamo un attimo, facciamo un attimo un passo indietro prima di arrivare al punto, diciamo, nel dettaglio delle denunce e di quanto avete scoperto. Esiste un accordo tra Cuba e la regione Calabria.
potete riassumerci brevemente, per chi appunto magari non lo conosce bene, che cosa prevede l'accordo e, scusami un attimo Andrea, che cosa prevede l'accordo e in che modo si è andato oltre, perché voi appunto avete detto che sono stati costretti, quindi cosa prevede l'accordo e cosa invece voi avete scoperto di diverso rispetto all'accordo. Bueno, sabemos que, vamos un momentico al inicio, sabemos que existe un acuerdo entre Cuba y la región Calabria para los médicos que deben trabajar aquí. Y vosotros han descubierto si algo no estaba descrito en el acuerdo que pasaba y qué ha pasado con ese acuerdo que no se ha respetado. Bien, sí, en efecto. En agosto de 2022 se firmó el primer acuerdo marco entre Cuba e Italia y que estipulaba que Italia le pagaría a la comercializadora 3.000 y tantos euros y a los médicos 1.200. Entonces hubo cuestionamiento con respecto a esto por parte de la opinión pública, la prensa, eurodiputados, ONGs, y se decidió cambiar. Italia cambia este acuerdo en octubre por el decreto, el DCA 146 de 2022, y decide dar todo el salario, pagar íntegramente y directamente al médico cubano sin la intermediación de la comercializadora. Hasta ahí, Italia cumple su parte del trato. Ahora, lo que ha hecho Cuba es que le ha obligado al médico a transferir una parte importante, que puede ser el 70%, que puede ser con algunas especificidades, a veces puede llegar al 80% en algunos casos, le ha obligado a transferir a la comercializadora. El médico tiene que transferir parte de su salario después que recibe el salario directamente de Italia, y es aquí donde Italia falla, es decir, no fiscaliza como después que le paga, porque Italia lo único que hace es decir, ok, yo le pago el salario íntegro, a mí no me interesa más nada. Y eso es un gran problema porque se ha demostrado que en otras misiones médicas este es el mecanismo extractivo que usa Cuba para burlar las leyes domésticas y burlar los controles, digamos, financieros de los países receptores. Entonces, hasta aquí todo aparentemente es legal, ¿no? Pero Cuba impone sus mecanismos extractivos, que eso sí es completamente ilegal, y por supuesto, Italia es responsable porque es en territorio italiano donde está ocurriendo esta apropiación del salario de los médicos. Imagínense que de 34,5 de 34 euros con 50 centavos que Italia dice o establece como salario por hora, los médicos solo ganan un poco más de 6 euros por hora, que es 2 euros más de lo que gana un agricultor sin papeles, que también es trabajo forzoso. Entonces, Italia o es cómplice o no sabe lo que está pasando, ¿no? Yeah. Okay, I think that's Andrea's problem, so we can proceed in English. Yeah, well, basically what I said was... but I have clear the answer, and my question at this point is that you said that Calabria region is responsible for this for this legal but not legal mechanism. But my question is that you can prove or you can document that Kyoto and the staff of Kyoto know about this
in the sense that know that Cuba, because one possible answer from the region is that, guys, I don't know, it's a matter of Cuba government. Who know what we do? We pay everything, we do everything, we offer. Las leyes europeas son claras. Yo vivo en Europa hace 16 años. Trabajo forzoso, esclavitud moderna son delitos internacionales por el que cada país debe responder. Si tú haces un trato con un país que sabes que es violador de derechos humanos, tú debes establecer mecanismos para fiscalizar que ese país con el que tú estás haciendo un trato no imponga las violaciones o no importe las violaciones de derechos humanos de su país al tuyo. Yo entiendo que en Calabria hay una necesidad de médicos. No se trata de que no estén los médicos. Ese no es el punto. Calabria tiene una situación difícil con la sanidad. Los médicos cubanos están aportando positivamente en este problema. Están contribuyendo a la salud de los calabreses. Entonces, págales su salario íntegro. Reconoce su esfuerzo. Ahora mismo, muchos médicos cubanos tienen la esperanza de que Italia se ponga de su lado, porque ellos están siendo explotados. Ellos son víctimas. Entonces, ¿cuál es la posición que Italia va a asumir aquí? Italia va a seguir siendo cómplice, porque está siendo cómplice, aunque sea por omisión, está siendo cómplice. ¿Cuál va a ser la posición? Italia va a iniciar una investigación, que de hecho tengo entendido que ya ha iniciado una investigación. Vivo Valencia, la ASP de Vivo Valencia, pidió a la prefectura una investigación para saber por qué se están yendo los médicos. Y te voy a dar una primicia. Tengo entendido que son 7 médicos, al menos, que se han ido. Yeah, I think that also much more than 7. Yo también. Yeah, because also Calabrian journalists documented that there are a lot of Cuban doctors that decide or to leave Calabria for North region or to come back to Cuba or to change from the public hospital to private hospital and change lo que yo he podido verificar hasta el momento, lo que yo he podido verificar son 7 médicos de Vivo Valencia. Perdón, son 7 en total. 3 de Vivo Valencia, 3 de Cosenza y 1 de Catanzaro. Right. I have a curiosity. How your investigation starts, in the sense that you have some, you reached some doctors and they start to tell you the condition and the story, or you have received some documents, or how do you start your investigation, in the sense that you have some, in person or something like that? Cuando publiqué mi investigación Misión de Cuba en Angola, sobre un esquema similar, pero en el país de Angola, una persona me contactó y me pidió, varios médicos de otros países me pidieron, tienes que investigar este país, por favor investiga tal país, me pidieron varios, y uno de ellos fue de Italia. De Italia, una persona me contactó y me dijo, tú tienes que investigar Italia porque en Italia está sucediendo algo similar. Los médicos tienen miedo a hablar, pero bueno, con tus fuentes y con tu... Pero tiene que ser algo así de profundo, igual de profundo que lo que hiciste con Angola, me dice, ¿no? Y entonces hay algo que me motivó. Yo empecé a investigar digamos, en alrededor de mayo de 2024. Pero empecé a investigar
varios países, que tenía algunas pistas y empecé por varios países a la vez. La decisión de dedicarme solamente a Italia vino en noviembre, octubre, alrededor de octubre. Empecé solamente de a lleno en Italia, cuando un político irlandés me dijo, me tocó la puerta para pedirme votos durante las elecciones aquí, y me dijo que querían mejorar la salud, que querían traer médicos, y yo le dije, yo por tu partido no voto, porque ustedes quieren traer médicos cubanos bajo prácticas de esclavitud moderna. ¿Y sabes lo que me dijo? Pero si ellos están, ¿cómo vas a decir que son explotados si ellos están en Italia? Right. Italia es la Unión Europea. Yeah. Si están en Italia, no pueden ser explotados. Yeah. Entonces, Italia, en este caso Calabria, se convierte en el epicentro de la diplomacia médica cubana en Europa y manda un mensaje a toda Europa y al mundo. Si estamos en Europa y estamos explotando a los médicos, está bien, pueden mandarlo a cualquier otro lugar. Eso es un pésimo mensaje. Mm-hmm. Y aquí pierden todos, pierde el gobierno italiano, la credibilidad del gobierno italiano, que además es de centro derecha, y pierden los médicos cubanos. Of course. Porque son explotados, porque son muy sacrificados. Ellos salen de Cuba para mejorar sus vidas, como cualquier otro médico que puede venir a Italia o venir a Irlanda o a cualquier país. Buscan mejores salarios, mejores condiciones laborales incluso. Sin embargo, les quitan la mayor parte del salario y los someten a controles humillantes. I have a question about this. A very interesting thing that you said before, that part of the salary of this Cuban doctor goes to association or something similar to association, or to in this association, you have some particular about the destination of this salary, of this money. In the sense that it's only Cuban staff, or do you think that also, for example, the governor has some private gain from this very strange movement? Bueno, al principio yo pensaba que Roberto Kyoto solamente quería proveer salud para los calabreses y que no sabía nada de esto, y que incluso en mi investigación yo digo, Italia quiso cumplir la ley. La Habana encontró una forma de burlarla, porque yo en todo momento siempre pensé que era parte de una buena voluntad de proveer médicos. Pero cuando Kyoto comenzó a justificar, a decir que eran tonterías, que las denuncias de los médicos eran tonterías, que los documentos oficiales que se exponen en la investigación, que están ahí los documentos, eran tonterías. Entonces sí me hizo pensar que tal vez él le está ganando algo más, que él se está beneficiando de alguna manera, porque es evidente que él quiere justificar o que quiere esconder algo. Y a mí me llama la atención de que en estos momentos él esté siendo investigado por corrupción, y esa corrupción está asociada al sistema sanitario también, y al otorgamiento de contratos y de beneficios dentro del sistema sanitario. Y no me sorprendería que la comercializadora cubana esté en algún lugar de estas investigaciones. Okay. And thank you for your very brilliant explanation of all this investigation. And
have a couple of final questions. One, partially you answered before, that Occhiuto simply denied or avoid to answer to your article and to your investigation, and since that are bullshit in some sense, or something like that. He simply said, okay, it's not my matter, it's not my cup of tea. And the second question is that if we can expect from you that are some other particular that you will emerge in the next weeks or in the future, if you have some other part of this story that we have to know, or that we know that you discovered. Sí, en este momento Okay. estoy haciendo una actualización a través de, con un colega italiano. Estamos trabajando los dos, porque han surgido otras denuncias. Una vez que publiqué la investigación, hubo médicos que me contactaron para hacer algunas precisiones de más denuncias. Esto lo único que va a hacer es incrementar las denuncias. Cosas que tal vez durante la primera parte de la investigación no se explicaron en detalle, y bueno, en estos momentos con más pruebas, con más evidencias, sí se van a poder explicar, ¿no? No sabemos todavía cuándo va a ser publicada esta parte porque estamos trabajando en ella. Hemos mandado peticiones de información también al gobierno de Italia con respecto a algunos de estas denuncias. Y entonces, bueno, sí, va a salir algo, vamos a hacer alguna actualización en las próximas semanas. Okay, so we'll keep in touch, and just to say what other stuff come up, and thank you very much for this. Oh, if anything else that I think that we want to say, or that I did not ask you, tell me if there is something else that you want to say. Okay. Or anyway, thank you. If everything is done, thank you for your time, and keep in touch for the Quiero next decir algo. I would like to say something. Okay. Occhiuto no respondió a mi solicitud de información. Y eso a mí me llamó mucho la atención, porque en un país libre, en un país democrático, donde los políticos son responsables, asumen su responsabilidad, ellos responden a las solicitudes de información de la prensa. Eso es una cosa. Lo segundo es que los médicos cubanos están siendo más controlados ahora y más presionados ahora. Incluso tengo entendido que al menos 2 de ellos fueron dejados en Cuba. Se les prohibió regresar a Italia después de las vacaciones. Estos médicos, esto se hizo en contra de la voluntad de estos médicos. La comercializadora informó en la hacienda sanitaria de que ellos ya no querían continuar el contrato y les cerró el contrato. ¿Cómo es posible que una empresa cubana que no tiene que ver en el contrato del médico y la ACP, si el contrato es realmente directo entre el médico y la ACP, cómo es posible que la empresa comercializadora cubana pueda interferir y hablar por el médico sin que exista un documento firmado del médico que él renuncia a su trabajo? Eso me gustaría que lo abordaras, me gustaría que se tuviera en cuenta porque es parte de los mecanismos de control. Tengo entendido
que estos dos médicos fueron dejados en Cuba porque se sospechaba que ellos me habían dado información a mí para el reportaje. Lo cual voy a aprovechar esta entrevista para decir que ninguno de los que está en Cuba tiene nada que ver con las denuncias en mi reportaje. Ninguno me dio información. Pero lo hacen para que sirva de escarmiento para otros, para que sirva para castigar a alguien. Entonces, la comercializadora tiene un poder que también le da la autoridad italiana, porque la autoridad italiana está permitiendo que la comercializadora hable por los médicos. ¿Cómo es posible? Si es que existe un contrato directo entre el médico y la ASP. Yeah, yeah, very clear and very big question. Also, it's very close to my question before about if Occhiuto and his staff or governor gain something or know something about the private gain, or have some other gains from this very strange agreement, because in the opposite case, if it's quite and it's strange. Very strange because Francesco Lucia, the head of the health department, let's say in Calabria, he was the one that signed the FOIA, the answer of the FOIA I sent, the request for information I sent, is signed by him. The answer is signed by him. And he's the special envoy for deals and for events to Cuba even. He's been in Cuba from Occhiuto. Occhiuto has sent him, and there's plenty pictures of him with the head of the mission in Calabria, with Gustavo Guraglia, who is also right hand of Occhiuto. Yeah. And therefore, that I call the horsemen of the apocalypse, right? Which is Occhiuto, Luis Enrique Perez Ulloa, which is the head of the Cuban mission, the medical mission, Gustavo Guraglia, and this Francesco Lucia. Okay, so again, thank you to Dr. Greenwald for being with us and to explain the investigation. Super useful and super interesting information, especially during this week for a Calabrian, and I think also for the Italian government. And again, if you have any updates, any news in the next week, we'll keep in touch. Only if you want to say something else, the stage is yours now and in the next week. And thank you again. Muchas gracias, Saverio, por invitarme a esta entrevista y por tener en cuenta también las denuncias de los médicos cubanos para que, bueno, en definitiva, se les reconozca sus derechos en Italia y se les dé acceso a su salario íntegro y que no se vean forzados a transferirlo, que no se vean forzados a seguir las imposiciones que son ilegales de la comercializadora cubana, que en definitiva es la representante del gobierno de Cuba en Italia. Gracias por este espacio y seguimos en contacto.